Hay algo que, bueno, me ha estado surgiendo en la mente por varios días, he tenido esta clase de duda. Hablando ya como tema de liderazgo, ¿el liderazgo es demográfico? O sea, ¿a qué va mi pregunta? Digamos, bueno, somos líderes, usted y yo, pero usted es un líder en la costa y yo soy un líder en la sierra. ¿Por qué a veces, o en la mayoría de los casos de lo que yo he visto, siempre en la costa crece más rápido la obra que en un lugar como la sierra? Yo he tenido experiencia en trabajar en estas 2 áreas, en realidad. Eh, ¿Por qué en la costa es más fácil levantar una iglesia? Porque la gente es más abierta y, pues, uno puede relacionarse de una manera más rápida. No así en la sierra, la gente de la sierra, de los lugares fríos, son como el mismo clima también, un poco más fríos. Entonces, por ejemplo, aquí en Quito es un poco difícil relacionarse con la gente, cada quien vive su vida y su mundo. En cambio, el mundo de la costa es un mundo abierto, entonces todos conversan, se llevan, son vecinos, se ayudan. Entonces, en este sentido es más fácil evangelizar o relacionarse con la gente. Pero estamos hablando, bueno, estamos enfocándonos en que entonces la cuestión es la gente en sí. Pero ¿qué papel, por ejemplo, juega el líder dentro de todo esto? Porque, bueno, yo veo que, me acuerdo en Cuenca, y creo que si no estoy equivocado, hasta el día de hoy, al menos la primera iglesia en Cuenca, en la González Suárez, el líder de jóvenes, por ejemplo, siempre ha sido Lucho García, y siempre ha sido un excelente líder de jóvenes. Entonces, siempre el enfoque y el área juvenil ha crecido y ha tenido un crecimiento sumamente potencial. De igual manera, aquí en Quito, por ejemplo, en la Colón, recuerdo que cuando yo estaba en los tiempos de joven, de la clase de jóvenes, nuestros líderes eran, por ejemplo, Israel y Guillermo. Y era brutalmente, o sea, era un grupo enorme, enorme, literalmente enorme de jóvenes. Todos estábamos activos. Bueno, en ese tiempo no había tanta delincuencia, no había tantas leyes ni tantas normas estrictas, pero recuerdo, para recaudar fondos nos subíamos en los buses a vender helados, no nos daba vergüenza. Era un grupo con mucho potencial de jóvenes, pero esos jóvenes, o la mayoría de esos jóvenes, no trascendieron a algo más. Incluso tengo amigos en Cuenca que ya ni siquiera se reúnen en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente sí, obviamente influye la ciudad, la costa, en cómo somos nosotros, pero también, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no avanza al siguiente paso de que, bueno, yo considero que la mayoría de los jóvenes de mi leva, de mi época, por ejemplo, la mayoría ya deberían estar dirigiendo iglesias o ya predicando, y como menciono, algunos ya ni siquiera se reúnen en la iglesia. Bueno, estamos hablando de en un aspecto también que debemos considerar en liderazgo. Como yo te decía, la costa y la sierra es muy diferente, pero también las personalidades que tienen aquellos que dirigen a los jóvenes. Entonces hay personas que ya vienen con ese carisma de liderazgo. Entonces, cuando alguien tiene ese carisma de liderazgo, entonces atrae a muchos jóvenes. Y yo he visto, gracias a Dios, en Cuenca hemos tenido buenos líderes de jóvenes, entonces, como vos mencionabas, al hermano Luis García. Entonces, Miguel también ha sido un Sí, líder bastante influyente. influyente sobre la juventud. Entonces, hay esa característica en algunas personas, hablando independientemente del sector donde se viva. Por ejemplo, en la sierra teníamos estos líderes buenos que motivaban a la juventud. Ahora, lo que pasa es que con ese liderazgo y con esa característica, nosotros tenemos que dar dirección a estos jóvenes. Si el líder por A o B razón no continúa o no da dirección a estos jóvenes, pasa el líder, se va el líder, entonces los jóvenes se quedan en nada. Entonces yo he visto de que con la ida de estos líderes o a veces han dejado de estar trabajando en la obra, entonces los jóvenes se han quedado, como Cristo dijo, ovejas sin pastor. Entonces no se les ha moldado dentro de lo que es el área de liderazgo y de trabajo dentro de la iglesia. Eso es algo importantísimo para poder continuar, dar continuidad a lo que es la iglesia.
Y yo veo a muchas congregaciones solo llenas de viejitos, pero Ujú. las congregaciones con esperanza son las congregaciones en las que ya los jóvenes están tomando iniciativa y dando directrices y colaborando en todos los aspectos. Entonces, sí necesitamos buenos líderes de jóvenes que puedan orientar a los jóvenes hacia la dirección también del liderazgo. Entonces, bueno, diciendo que obviamente en la ciudad de la costa es mucho más sencillo porque la gente, digamos, es más abierta, más susceptible a escuchar la palabra de Dios. Recuerdo en Honduras, igual creo que tienen iglesias cada 10 kilómetros, hay una iglesia, otra iglesia, y uno se da cuenta de la realidad aquí, al menos en nuestro país, de que, chuzo, tenemos una iglesia en un lado, la otra está a 20 kilómetros de distancia, pero realmente la importancia del liderazgo o de conformar un liderazgo como no equitativo, pero equilibrado, porque por ejemplo usted dice, bueno, el líder de jóvenes debe ser alguien que esté en constante desarrollo de los jóvenes, pero por ejemplo es líder de jóvenes, pero ¿qué pasa con los líderes ya líderes, por ejemplo de la iglesia? Entonces que no le toman mucha importancia y es lo que yo veo realmente que sucedió hace muchos años y expliqué en mi video que presenté unos meses atrás, que había mucho potencial, pero no trascendió a más. Entonces, realmente la importancia de que los líderes que están a cargo en realidad de toda la congregación sean sumamente maduros y abiertos realmente a que la juventud pueda pues progresar. Por ejemplo, en Tabacundo, ahorita estamos nosotros en Tabacundo ya 2 años, vamos ya para los 2 años, y gracias a Dios en esta iglesia hay más jóvenes que adultos. Pero cómo dar fuerza a esos jóvenes para que sean realmente el futuro, porque sí, es también como tipo sierra donde estamos, entonces son pues muchachos un poco cohibidos, a veces cuesta sacarles las palabras de la boca, entonces sí, es un desafío, pero gracias a Dios ahí sí tenemos, bueno, el liderazgo que estamos ahí, realmente sí estamos abiertos a que pues los jóvenes sean quienes vayan tomando la batuta realmente de la iglesia. Sí, pienso de que más depende ya de los líderes adultos. El hecho de dar apertura a los jóvenes, de ponerles responsabilidades, de ayudar a que vayan creciendo y sean cristianos maduros. Ese es crear un ambiente de liderazgo, un ambiente de oportunidades para que los jóvenes tomen la responsabilidad de la iglesia. Pasa es que a veces cuando el líder no tiene esta visión y siempre quiere estar mandando y dirigiendo él, no da oportunidad a las otras personas, entonces todo se trunca y los jóvenes ahí se desaniman porque ya no hay motivación para ello y se van de la iglesia donde no hay oportunidades. Entonces sí, parte tiene que ver con los líderes maduros también, que den apertura a los jóvenes y que den oportunidades para poder desarrollarse dentro de la iglesia. Ahora, tenemos que saber que van a cometer errores, pues. Y eso no debe ser algo que nos asuste porque los errores nos ayudan a madurar. Entonces, parte tiene que ver con la madurez de los líderes que están al frente de la congregación. Debemos dar apertura para que los jóvenes vayan tomando la posta dentro de la iglesia. No vamos a vivir todo el tiempo nosotros. Así es. Bueno, esperamos que esto llegue un poco a sus mentes, porque realmente el liderazgo es eso, es ser, sí, es ser influyente en la vida, pues, de los jóvenes de su iglesia, es ser influyente en la vida de las personas y en su familia. Y si usted no es influyente en su familia, está frito. ¿Por qué? Porque va a caer en el punto en el que lo que hemos visto, creo por experiencia propia, en algunas iglesias realmente, que hay líderes por imposición, porque ellos se imponen y no hay, y es incluso en la política vemos a veces eso también, que el líder se impone y no hay quien lo saque de ahí por nada del mundo.